Los expertos aseguran que cada 100 años aproximadamente ocurre una gran pandemia en el mundo. En estos momentos estamos viviendo la pandemia de COVID-19. Pero si esto es cierto, ¿cuál fue la gran pandemia que ocurrió hace 100 años? Esta fue la gripe española. Y aunque no lo creas, esta pandemia no se originó en España. ¿En qué se parece a la actual pandemia que estamos viviendo? ¿Te interesa descubrir todo lo que ocurrió a causa de esta terrible enfermedad? Entonces vamos a ello. Antes de empezar, veamos qué era la gripe española. La gripe española es un tipo de influenza causada por el virus AH1N1 con genes de origen aviar. Aunque erróneamente se le ha dado el nombre de española, lo cierto es que el origen de esta enfermedad está muy lejos de España. Aunque no hay un consenso de dónde surgió, hay varias teorías. Una de ellas es que a principios de la década de 1910, la enfermedad surgió en China. A partir de ahí, el virus comenzó a mutar. La expansión comenzó cuando unos trabajadores chinos comenzaron a migrar a otros países, entre ellos Europa y Estados Unidos. Este último fue donde se comenzaron a dar los primeros casos de gripe en varias ciudades. Pero cuando realmente podemos decir que comenzó la gripe es en 1918. El 4 de marzo de ese año se contabilizó el enfermo número 0, a Gilbert Mitchell, en Fort Riley, Estados Unidos. En las horas siguientes después de la noticia ya se contaban decenas de casos de gripe. En ese entonces, los primeros en contagiarse fueron militares que estaban a punto de ser enviados a Europa. Ahora analicemos el escenario geopolítico mundial para ver por qué fue tan devastadora esta pandemia. En ese año, 1918, se estaba librando la última fase de la Primera Guerra Mundial en Europa, África y Oceanía. En América, Estados Unidos estaba participando en dicha guerra. Todos los demás países vivían en relativa calma, salvo por México, que en ese momento estaba luchando en una guerra civil. Los síntomas de esta terrible enfermedad eran una intensa fiebre, cansancio corporal, diarreas y vómitos ocasionales, una fuerte tos y dificultad para respirar. La parte crítica del virus era que desarrollaba hemorragias pulmonares que podían llevar a la muerte al enfermo luego de 5 días. Era realmente peligrosa, ya que tenía entre un 10 y 20% de tasa de mortalidad. Los principales afectados eran niños menores de 5 años, personas de entre 20 y 40 años y adultos mayores. Como ya lo mencionamos antes, muchos de los primeros contagiados en Estados Unidos eran militares. En abril de 1918, un contingente salió hacia Europa, en el que había una gran cantidad de soldados contagiados e incluso muchos ya habían muerto durante el viaje. Una vez llegados a Francia, se dirigieron a los diversos puntos de combate y a partir de ahí la enfermedad se distribuyó por toda Europa. La enfermedad alcanzó España en abril de 1918. En ese momento el jefe de Estado era Alfonso XIII y se había declarado a España como neutral en la guerra. La primera ola de la epidemia que azotó este país fue en mayo de 1918, en la que casi la mitad de la población de Madrid contrajo la enfermedad y los hospitales resultaron rebasados. De ahí pasó a otros sitios del país, en el que hubo 8 millones de contagiados totales en tan solo unas pocas semanas. Tal fue el caso de Barcelona, en el que una gran cantidad de personas murieron en tan poco tiempo que incluso se pidió ayuda al ejército para poder enterrar a tantos fallecidos. Asimismo, al ser España un país neutral en la Primera Guerra Mundial, fue el único país que hizo gran difusión en los medios de comunicación sobre la epidemia y sus terribles consecuencias. Si bien alertó a muchos otros países del peligro que representaba este virus, también lo hizo ganarse la mala fama de la enfermedad. Los demás países europeos que sí participaban en la guerra sabían de todo lo que implicaba la enfermedad. Sin embargo, decidieron censurar toda la información al respecto, ya que esto significaba mostrar debilidad ante sus enemigos en la guerra. Por esto, en los países participantes la gente no sabía nada acerca de la pandemia y por ende no se tomaron las medidas contra ella. Los primeros en llamar a la enfermedad como gripe española fueron los estadounidenses y de ahí se comenzó a identificar la pandemia como española. Durante los meses siguientes, la enfermedad continuó expandiéndose a otros lugares del mundo. En América Latina, los países más afectados fueron Venezuela y Chile, con 25.000 y 10.000 muertos respectivamente. Otros países como Colombia, Perú, Argentina y Ecuador tuvieron oleadas durante otoño de 1918, con 3.000 fallecidos aproximadamente por país. Al norte, Estados Unidos sufrió varios brotes en diversas ciudades durante los meses siguientes, siendo Nueva York uno de los principales focos de la pandemia. En Europa, como ya se mencionó, España y los países beligerantes sufrieron por la pandemia. Sin embargo, la enfermedad también causó estragos en el Reino Unido y los países nórdicos.
Debido a las bajas temperaturas, el virus se propagó rápidamente, causando decenas de miles de muertos en muy poco tiempo. En Asia, el principal afectado fue la India, en el que la epidemia se llevó la vida de entre 10 y 12 millones de personas. También, algunos otros países tuvieron importantes focos de infección. En China no tuvo un gran impacto, porque como ya se mencionó, ya habían tenido un pequeño brote años atrás. La pandemia llegó incluso hasta las pequeñas islas de Oceanía, donde tuvo un efecto devastador, ya que algunas islas como Samoa perdieron hasta el 25% de su población. Para ese momento de la historia no existían aún los antibióticos y los medicamentos estaban al alcance de muy pocos, solo los más ricos podían permitírselos. Las autoridades y los expertos de salud recomendaban confinar a la población en sus hogares para evitar contagios y cancelar eventos con una concentración masiva de personas. Asimismo, las personas que salían a las calles debían utilizar mascarillas para evitar contagiarse mediante las gotas de saliva. Durante los años de 1919 y 1920 hubo diversos rebrotes de la enfermedad. Había meses en los que no se registraban muchos casos y luego de ciertas temporadas había un gran número de contagiados. Usualmente se considera que esta pandemia terminó en 1921, que fue cuando desaparecieron por completo los rebrotes del virus. Sí, así como apareció de la nada, también desapareció en la nada. Dentro de las cifras, la mayoría de expertos estiman que la gripe se llevó la vida de aproximadamente 40 millones de personas en todo el mundo, la mayoría durante los primeros brotes. Sin embargo, algunas fuentes aseguran que la cifra máxima de decesos por la pandemia alcanzó hasta las 100 millones de vidas humanas. Las consecuencias que trajo esta pandemia fueron muchas y fueron bastante importantes en su momento. Una de ellas fue que gracias a la gran cantidad de fallecidos en poco tiempo, muchos puestos de trabajo quedaron vacantes, lo que impulsó el trabajo de las mujeres, que llegó hasta el 20% de la planilla laboral en algunas zonas, eso sí, con un mejor salario y mayores derechos. Otra consecuencia destacable fue que esta enfermedad fue el primer paso hacia la descolonización de los países. Recordemos que para ese momento muchos países de África y Asia aún eran colonias europeas. En la India, que era aún una colonia británica, surgieron algunos pensadores, como el recordado Mahatma Gandhi, que criticó abiertamente a las autoridades británicas por su pésimo manejo de la pandemia en la India, ya que fue de lejos el país más afectado. Esto hizo que su figura se volviera archiconocida y fuera uno de los libertadores de la India unos años más adelante. Por último, debido a los estragos que causó esta pandemia, todos los países acordaron la creación de un organismo para la salud, a fin de evitar un caos como el sucedido en 1918. Fue así como, mediante la entonces Sociedad de Naciones, se creó la Organización Mundial de la Salud en 1923. España, a pesar de no ser el lugar donde se originó la pandemia, sí fue uno de los países más afectados por esta enfermedad, en donde perdió hasta el 1% de su población. Asimismo, ser el único país europeo en informar sobre la pandemia lo hizo ganarse la mala fama, a tal punto que la gripe de 1918 se conoce como la gripe española hasta la actualidad. Al igual que la actual pandemia de coronavirus, los médicos y los gobiernos buscaron desesperadamente la cura contra esta horrible enfermedad. Sin embargo, la vacuna surgió apenas hasta 1943, es decir, casi 20 años después de terminada la pandemia. Cabe mencionar como dato curioso que en 1957 se produjo un nuevo brote de esta enfermedad en Asia Oriental, que, aunque también se expandió rápidamente, no tuvo un gran impacto como la gripe de 1918. Como te pudiste dar cuenta, la gripe española no era tan comentada hasta que llegó la actual pandemia de coronavirus. Estaba tan olvidada que hasta la fecha no hay ningún monumento en ningún lugar del mundo que conmemore los trágicos sucesos ocurridos por esta enfermedad. Aunque como pudiste observar, el impacto que tuvo en esos años es muy similar al que está teniendo la actual pandemia en la sociedad. Incluso la forma en la que estamos actuando nosotros los ciudadanos y los gobiernos de los países contra el COVID-19 es muy similar a la que tomaron las autoridades en 1918. Pero ahora, después de ver todo esto, es tu turno de opinar. ¿Crees que la gripe española fue igual o peor que la actual pandemia de coronavirus? ¿Crees que sea correcto llamar a la pandemia como gripe española o mejor llamarla gripe de 1918? ¿Crees que las previsiones científicas sean ciertas y dentro de 50 o 100 años viviremos una nueva pandemia? Y bueno, hasta aquí el video de hoy. No te olvides de dar like y suscribirte para estar al tanto de cuando subo videos. También me puedes seguir en mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Los links estarán en la descripción del video. Y si te gustó mucho el video, por favor compártelo para que más personas puedan verlo. Un abrazo y hasta pronto.